Y entonces Pedro también lo trajo Carmen, porque Pedro se pasaba muchas tardes platicando con la mamá de Carmen viendo las novelas. ¿Cómo crees? O sea, Claro. o sea, Pedro no era Bulla. que se dedicaba o que fuera periodista. No. Pedro es economista y platica muy sabroso las novelas y pasaba la tarde con su mamá echándose el chal. Así de fácil. Y ahí va Pedro. Y entonces, total, les dimos los temas a desarrollar, se empieza a grabar y le digo a Carmen, oye, esto es un petardo, esto es horrendo, esto no va a gustar. Y entonces paro la grabación y les digo. Tú a cuadro. No, yo Solo estaba ellos. en la cabina viéndolos. Ah, ok. Y dije, está horrendo eso. Me salgo de la cabina, le digo, esto no funciona, les voy a decir cómo es y me siento. Y empieza el programa. Y empiezo con la dinámica que ya conocemos, ¿no? Pedro me hablaba de usted, muy formal, ¿no? Muy discreto. ¿Quién iba a pensar después que iba a pensar? A confundir Hellmans con McCormick, ¿no? Sobre todo. Entonces, presento el piloto, haz de cuenta, los primeros días de enero, lo ve Ricardo y me dice, sales al aire el 22. ¿Cómo que el 22? Sí, pero contigo. Claro. Porque no me gustó fulano y mengano. Entonces nos quedamos Marta, Juan José, Pedro y yo. Y así empezamos ventaneando. A las 11 de la noche por el Canal 7 y a los pocos días ya estábamos en el 13 y ya, hace 27 años de esto. Fue una locura. Yo me acuerdo que en ese momento algo de lo que era impresionante era la química. Sí. O sea, la química que tenían era fantástica, ¿no? Además de que evidentemente pues estábamos muy acostumbrados a ver las notas nada más de Televisa, ¿no? Entonces ver la contraparte, donde sí, como decíamos, se podía hablar de cualquier cosa. Y de los jaloneos y de que nos aventaban el micrófono y de que sacábamos el que Daniela, después de que Miguel Bosé le daba un beso, Daniel Bosé se limpiaba el cachete, o sea, porque empezamos a monitorear todo lo que ocurría en la televisión abierta, todo absolutamente apegándonos a la crestomatía, donde podías utilizar hasta un minuto para hacer tu crítica de lo que sucedía. A ver, eso es algo muy importante que quiero que toquemos nada más. Primero dijiste algo, me aventaban los micrófonos. Yo me acuerdo que la gente que estábamos en Televisa no podíamos dar una entrevista con ustedes. O sea, era como, no nos vayan a castigar, no nos vayan a tal. Claro, me pueden correr. ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué pasaba ahí? Pues que cuando era público que ellos no lo hacían, pues lo sacábamos. Haz de cuenta en algún estreno de algo, en la presentación de un libro, lo sacábamos. Y eso, pues como que no le gustaba a nadie verse diciendo que no. Claro, porque yo me acuerdo que veías el cubo de TV Azteca. Huían. Y era como de, porque tú decías, mi trabajo. Sí. O sea, ahora sí que no era contra TV Azteca, era a favor de tu pago de tu quincena. Exacto, pues era tu chamba, que la tenían que cuidar. Y era natural, porque una de las medidas que tuvo Azcárraga en ese momento fue dar exclusivas para evitar precisamente que se fueran a Azteca. ¿Y cómo le hacían entonces si nadie les contestaba, y ponían el micrófono y no les contestaba? ¿Cómo lo aprovecharon eso? Cuando contestaban que no, lo aprovechábamos. Y cuando mucha gente fue muy amable y se abrieron desde un principio, pues bueno, hacerlo. Uno de ellos fue don Vicente Fernández. ¿Quieres entrevista? Vente al rancho. Pero también le decía a los de Televisa, vente al rancho, no nada más a mí. Y entonces, pues obviamente Vicente, que me abrió las puertas, un Joan Sebastián igual, gente de mucho peso, pues ya los chiquitos empezaron a decir, no, pues creo que sí, ¿no? Ya se empezaron como a animar. ¿Nunca se desanimaron ustedes como ventaneando que dijeron, no, oye, no nos contestan? No. ¿Tú tienes idea de cuántos gremios son en el mundo del espectáculo? Son miles, cientos de miles. Habrá quien diga que sí. Y ese sí, pues obviamente lo vamos a capitalizar. Y así lo hicimos. Y empezó a crecer y a crecer, a crecer. Sí. ¿En qué momento llegó Bisoño? Bisoño llegó como a los 2 años, más o menos.
Y la primera llamada que yo tengo es de Angélica Ortiz y me dice, Pati, tengo un sobrino, que sí es cierto, es sobrino, que es muy simpático. ¿Por qué no lo buscas? ¿Por qué no lo llamas? Ahí quedó. Yo no puse mucha atención en eso porque tenía el monstruo que encima de Ventaneando, más los especiales que pedían, más los programas que producía. Y de pronto, quien le llama a Pedro Sola es Daniel, directamente porque Pedro fue a un programa de radio donde Daniel trabajaba, un programa de Equipo y Casado. Ok. Que quiero conocer a Pati. Y Pedro le dice, pues vente conmigo y la conoces. Justo cuando llega Daniel, ahí me cae el 20, que era Angélica Ortiz la que me había hablado de él, pero yo no le tenía la confianza para meterlo en Ventaneando. Y además no cabía, porque si ya estábamos muy sólidos los cuatro, pues no cabía. Pero en ese momento yo tenía un programa que se llamaba, ¿cómo se llamaba? El de Caiga quien caiga. Donde en ese programa había un montón de comentaristas, periodistas del espectáculo. Ya me acordé, claro. Que llevaban información. Que eran puros pedacitos en sus escritorios. Exacto. O en la calle o donde fuera. Ajá. Y entonces le dije a Daniel, te voy a probar en Caiga quien caiga. Así entró a Caiga quien caiga, Daniel. Okay. Y empezamos a ver que funcionaba o no funcionaba. No con la idea de Ventaneando de ninguna forma, sino con la idea de empezar a cuidar a esos personajes que pueden llegar a hacer algo en esto. Okay. En ese tiempo, ¿qué es lo que sucede? Pues empieza el problemón de que un buen día llega Carmen Armendáriz y me dice, ya me voy. ¿Cómo que ya te vas? Pues sí, porque me llamó Alberto Ciurana, me están pagando mucha lana. ¿De Televisa? Sí, y me voy. ¿Cómo que te vas? ¿Y cuándo te vas? Mañana. ¡No! O sea, Televisa te estaba quitando a la productora. A la productora, y Carmen se llevó a todo el equipo de producción. ¿Y ahí fue cuando se va Pepillo? Diciéndome eso, al día siguiente llega Juan José. Ay, fíjate que, pues que me habló Alberto Ciurana. Y me ofrecen mucha lana y ya me voy. Y yo quiero despedirme ahorita del público. No, tú ya no entras a Ventaneando, te vas en este momento. Y es cuando yo en el programa digo que Juan José se fue como a las chachas. Y Juan José pues me guardó mucho resentimiento mucho tiempo y somos muy buenos amigos afortunadamente. Pero cuando se va Carmen y se lleva a todo mundo, nos quedamos solos, Pedro, Marta y Yari, que hoy es la productora, 2 editores, se llevó a todo el mundo. Y ya llega Yari, que no trabajaba todavía conmigo, trabajaba en otro programa, llegó con varias gentes, gente de Garralda, aquí estamos para sacar el programa al aire. Y en una semana ellos me ayudaron, pues imagínate, reportero, imagínate que ahorita te quedes solo con tu micrófono. Y en una semana rehice al equipo y hasta ahora. ¡Guau! ¿Y cómo fue esa noche cuando se van todos? ¿Cómo te sentías? No me sentía tan mal y te voy a explicar por qué. Porque antes de que sucediera esto, sucede la denuncia, la demanda que interpone Televisa. ¿A lo de Crestomatía? A lo de Crestomatía. Ay, no juegues. O sea, estás hecha para los trancazos duros. Que no se me pongan enfrente porque les doy, ¿eh? Y así de, ok. ¡Oh, con permiso!